Shalom. Vamos a continuar con nuestros estudios de la Parashá. Estamos estudiando en esta ocasión doble porción porque el año es corto y estamos en la Parashá Tazria y Metzorah. Vamos a la tercera aliyá, que es en el capítulo 13, versículos del 40 al 54. Leemos en la Torá. Un hombre que se le cayere el cabello de su cabeza, calvo es él, puro está él. Si del lado de su rostro se cayere el cabello de su cabeza, calvo frontal es él, puro está él. Si en su calvicie occipital o en su calvicie frontal hubiera una afección rojiza, Zaraat que hizo erupción es ella en su calvicie occipital o en su calvicie frontal. Lo observará el Cohen y he aquí una mancha de la afección blanca rojiza en su calvicie occipital o en su calvicie frontal, como el aspecto de la Zaraat en la piel de la carne. Un hombre con Zaraat es él, impuro es él. Lo declarará impuro el Cohen, pues en su cabeza está su afección. El zaruá que hubiere en él la afección, sus vestimentas estarán rasgadas. Su cabeza estará sin cortar el cabello, su bigote cubrirá con su ropa, impuro estoy, anunciará. Todos los días de la afección esté en él, que la afección esté en él, estará impuro. Impuro es él, residirá solo, fuera del campamento estará su morada. Una vestimenta que hubiere en ella afección de Zaraat, tanto en vestido de lana como en vestido de lino, sea de la urdimbre o sea de la trama, tanto de lino como de la lana, o en las pieles o en cualquier labor de pieles. Y fuera la afección verdosa o rojiza en su vestido o en una piel, sea de la urdimbre o sea de la trama, o en cualquier utensilio de piel, afección de Zaraat es ella, será mostrada al Cohen. Observará el Cohen la afección y recluirá la afección 7 días. Observará la afección en el séptimo día, si se extendió la afección en el vestido, sea en la urdimbre o sea en la trama, o en una piel, en todo lo que se haga con piel para labor, Zaraat punzante es la afección, impuro es él. Entonces quemará el vestido o la urdimbre o la trama de lana o de lino, o cualquier utensilio de piel que estuviera en él la afección, porque Zaraat punzante es ella, en fuego será quemada. Si la observara el Cohen y aquí no se extendió la afección en el fuego, sea en la urdimbre o en la trama o en todo utensilio de piel, mandará el Cohen para que laven al que hay en él la afección y lo recluirá 7 días por segunda vez. La tercera aliyá va a tomar en cuenta también la presencia de Zaraat en algunas partes del cuerpo, que va a incluir la calvicie, y pues si se determina que es la Zaraat, por supuesto que Zaraat tiene la calvicie, no hay más. También una vez que cualquier enfermo de Zaraat, o sea, que se le haya declarado que está impuro de Zaraat, deberá vestirse con ropas rasgadas y deberá cubrirse e ir caminando fuera del campamento y declarando que él es impuro, que él es impuro. ¿Por qué fuera del campamento? Parece ser que el Zaraat es una afectación, como ya sabemos, que él causó en medio de la comunidad. Por lo tanto, le ha venido esta Zaraat para que se manifieste que él actuó incorrectamente dentro de la comunidad, y el castigo va también conforme a la transgresión que cometió. Por lo tanto, él deberá salir del campamento y se declarará impuro, pues ha causado una situación difícil dentro del campamento. Así deberá ser con todo afectado de Zaraat. Aun cuando se retoma esta parte dentro del que tiene Zaraat en calvicie, se está refiriendo a todo aquel que está afectado con Zaraat. Incluso hay objetos que son contaminados con Zaraat. Aparte del cuerpo de la persona, también se pueden afectar sus ropajes y sus utensilios, algunos utensilios que tenga elaborados a base de pieles. Por lo tanto,
estamos viendo que la afectación de Tzarat en la vida de las personas primeramente afecta a su organismo, afecta a su cuerpo, en segundo lugar afecta a sus bienes materiales, a sus posesiones, y con esto está incrementando la fuerza del mal o de la impureza en la presencia de esta persona, a fin de reconvenirla y corregir aquello en que esté equivocado, que como ya lo mencionamos, está en referencia con la comunidad. Por esta razón es que él es apartado, es llevado fuera del campamento y declarando que hay impureza en su vida. Que nosotros debemos corregir a tiempo, aprendamos a corregir a tiempo nuestros errores y nuestras transgresiones. De lo contrario, aparte de que sean tocados nuestros cuerpos con enfermedad, también serán tocadas nuestras propiedades, pero si no nos detenemos y si no nos arrepentimos a tiempo, incluso pueden llegar a situaciones mayores. Nos vemos para la cuarta aliyá. Shalom.